¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las ideas más potentes de las matemáticas, el cálculo integral. Pero a ver, no se asusten, no va a ser una clase teórica pesada. Piénsenlo más bien como una historia. La historia de cómo resolvimos un problema que nos traía de cabeza. Cómo medimos algo que parece imposible de medir. Así que vamos a empezar. A ver, todo arranca con una pregunta que suena súper simple. Calcular el área de un cuadrado, de un triángulo, eso, pan comido. Pero, ¿y si la forma tiene curvas? ¿O es toda irregular? Piensen en esto. ¿Cómo se mide el área que cubre una sombra? ¿O la superficie de un lago en un mapa? O más interesante aún, ¿cómo medimos la cantidad total de algo que no para de cambiar? Y aquí es donde se pone interesante, porque fíjense, este problema que parece tan abstracto, pues tiene su doble exacto en el mundo real. Imaginen la producción de una fábrica. Nunca es constante, ¿verdad? Sube, luego baja. Si pusiéramos esos datos en una gráfica, ¿qué tendríamos? Una curva. Y adivinen qué, calcular la producción total del día es literalmente el mismo problema que encontrar el área debajo de esa curva. Claro, aquí es donde nos damos contra la pared, porque todas esas fórmulas que nos aprendimos en la escuela, el clásico largo por ancho o base por altura, pues aquí simplemente no funcionan, no hay por dónde. Hacía falta pensar en algo totalmente diferente, algo mucho más astuto. Entonces, ¿cuál fue esa primera gran idea? Bueno, el razonamiento fue algo así. Si no podemos medir la forma curva de un solo golpe, ¿qué tal si la rellenamos con figuras que sí sabemos medir? Y la figura más básica, la más sencilla de todas, es el rectángulo. La estrategia es brillante y es súper simple. Miren, primero es como si cortáramos toda el área en un montón de rebanadas verticales, así como un pan de molde. Después, dentro de cada una de esas rebanadas, dibujamos un rectángulo que ocupe casi todo el espacio. Y al final, ¿qué hacemos? Pues sumamos el área de todos los rectángulos. Ojo, no va a ser exacto, claro que no, pero es un súper buen punto de partida. Y esta es la idea clave, ¿no? Como bien lo resumen las fuentes que analizamos, descomponemos un problema que se ve súper complicado en un montón de pedacitos chiquitos y fáciles de manejar. El resultado, como decíamos, no es el número exacto, pero es una estimación. Y la verdad es una aproximación bastante buena al valor que buscamos. Pero claro, aquí nos encontramos con el siguiente problema. A ver, sumar 5 o 10 rectángulos, fácil. Pero para que la aproximación sea realmente buena, no hablamos de 10, hablamos de cientos o hasta miles de rectángulos. Imagínense escribir esa suma a mano, sería una verdadera locura. Hacía falta una herramienta, una especie de atajo para poder manejar estas sumas gigantescas. Y bueno, esa herramienta existe. Se llama notación sigma. Básicamente es la forma súper eficiente que tienen las matemáticas para decir, ¡hey, suma todo esto!, pero de una manera súper compacta y potente. Esta letra que ven aquí, la letra griega sigma en mayúscula, es como el símbolo universal para una suma. Lo que hace, que es genial, es que nos deja escribir una suma larguísima, de miles o hasta millones de cosas, en una sola expresión súper corta. Es como un código que nos dice, empieza a sumar aquí, termina acá, y esto es lo que vas a sumar cada vez. Y para que vean lo potente que es, miren esto. En vez de estar escribiendo 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado y seguir, simplemente ponemos esa expresión chiquita con el símbolo de sigma. Es la diferencia entre escribir un párrafo y escribir una sola palabra. Así de práctico. Ok, perfecto. Ahora vamos a juntar todo. Por un lado, tenemos la idea de usar rectángulos para aproximar. Por el otro, tenemos la notación sigma para sumar un montón de cosas rápido. Cuando combinamos estas dos ideas, llegamos a algo súper importante en cálculo, las famosas sumas de Riemann. Este es, digamos, el nombre técnico de todo este proceso que venimos hablando. Se llaman así por el matemático Bernhard Riemann. Y en el fondo no es más que eso, el método oficial para aproximar el área bajo una curva sumando las áreas de un montón de rectángulos. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues es bien simple. La precisión de nuestro cálculo depende de cuántos rectángulos usemos. Si usamos poquitos, fíjense, quedan un montón de huecos y pedazos que sobran. El error es gigante. Pero, a medida que metemos más y más rectángulos, estos se van pegando mucho mejor a la forma de la curva, y el error se hace cada vez más y más chiquito. Podemos hasta imaginarlo, ¿no? Digamos que duplicamos la cantidad de rectángulos. Ahora son más flaquitos. Y la aproximación, ¡pum!, mejora. Y si los volvemos a duplicar, mejora todavía más. Cada vez estamos más y más cerca del valor real, del valor exacto. Y esto, inevitablemente, nos lleva a una pregunta.
¿Qué pasaría si llevamos esta idea hasta el límite? ¿Qué tal si ya no nos conformamos con una aproximación bastante buena y buscamos la respuesta perfecta, la exactitud total? Bueno, es justo aquí donde damos el gran salto y llegamos a lo que se conoce como la integral definida. Y esta es la pregunta que lo cambia todo. Piénsenlo. Si usar muchos rectángulos es bueno, usar una cantidad infinita de rectángulos tiene que ser perfecto, ¿no? En ese caso, que es un caso teórico, claro, los rectángulos serían tan delgaditos, pero tan delgaditos, que no quedaría ni un solo hueco. La suma de las áreas de todos esos rectángulos infinitos sería el área exacta. Y eso es precisamente una integral definida. Ese límite es el valor al que se acerca la suma de Riemann cuando hacemos que el número de rectángulos se vaya hasta el infinito. Es la respuesta final, la respuesta precisa a esa pregunta que nos hicimos al principio. Es la acumulación total, perfecta. Y este símbolo, que a primera vista puede parecer un poco intimidante, en realidad tiene una historia bien bonita. Es como una letra S, pero estirada, que viene de la palabra suma. Y lo que representa es justamente eso, la suma de una cantidad infinita de pedacitos infinitamente pequeños. Es el final de nuestro viaje, el paso de la aproximación a la exactitud total. Y con esto volvemos al mundo real. ¿Se acuerdan de la fábrica? Bueno, con la integral ya podemos calcular con una precisión absoluta cuál fue su producción total, aunque haya variado todo el tiempo. O podemos medir el desgaste exacto de una máquina con el paso de los meses. O saber cuánta agua hay en una presa de forma irregular. O analizar datos económicos que están cambiando segundo a segundo. Básicamente, cualquier cosa que se acumule de forma continua, ahora la podemos medir con exactitud. Así que ya saben, la próxima vez que vean una forma con curvas o piensen en un proceso que cambia y se acumula con el tiempo, acuérdense de todo este viaje. La integral nos dio el poder de medir lo que antes parecía imposible, de sumar lo infinito. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Ahora que tenemos esta herramienta tan potente, ¿qué otros problemas complejos de la industria o de la ciencia podríamos finalmente resolver?